Dios los bendiga y bienvenido. Hoy vamos a hablar de la gracia. De la gracia. Bueno, aquí tengo bastantes textos porque para hablar de la gracia, primero, toda la palabra de Dios es la gracia. Toda la Biblia está llena de la gracia de Dios. Dios nos vio con ojos de gracia desde que Adán y Eva pecaron. Nos ha visto con ojos de gracia. Vamos a ver Romanos 5:21. Romanos 5:21. Dice la palabra. Vamos a leerlo desde el 20, Romanos 5:20. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, si este mensaje le ponemos un título, sería Viviendo bajo el reino de la gracia. Y Dios me ha hecho pensar, la gracia está reinando en mi vida. La gracia de Dios está en primer lugar en mi vida. Yo estoy viviendo por la gracia de Dios. ¿Ok? Porque según la palabra podemos desechar la gracia de Dios, podemos caernos de la gracia de Dios. Entonces, primero, yo no le voy a dar el concepto de la gracia. Voy a pedirle a Dios que nos dé entendimiento por medio de su palabra, porque si usted se pone a ver, el Señor Jesús dijo, les he dado tu palabra, una de las oraciones del Señor Jesús. Jesús vino a darnos su palabra por gracia. Entonces tenemos, ¿cuál es parte de la gracia? Bueno, que tenemos la palabra. Entonces, si Dios nos dio por gracia su palabra, debemos estar atentos a su palabra. No a la palabra del hombre, sino a la palabra de Dios. Porque nosotros vivimos por gracia. ¿Ok? Por la gracia de Dios. Vamos a ver qué es la gracia. Yo no le voy a decir el contexto de la palabra, sino el concepto de la palabra, sino vamos a ver algunos ejemplos de la gracia. Vamos a ver Génesis 6:8. ¿Qué pasó? Bueno, Dios mandó un diluvio. Dios mandó un diluvio en Génesis 6:8. Porque el hombre era malo, los pensamientos del hombre eran malos. Y estaba viendo una cuestión en internet donde a la gente le pregunté, ¿usted no cree en el diluvio? Yo, no, eso no pasó. Y el que lo estaba entrevistando le preguntó, ¿y usted no se ha hecho nunca una pregunta, ¿por qué en la tierra hay tanta agua? Hay más agua que tierra. Ahí le dejo eso a ustedes, para que los no creen en el diluvio. Génesis 6:8. Y eso me puso a pensar a mí. Yo creo que hubo un diluvio porque lo dice la palabra, amén. Pero los que no creen en el diluvio deberían ponerse a pensar, ¿por qué hay tanta agua? Porque hay más agua que tierra. Algo pasó ahí. Ok, el hombre era malo, Dios decide acabar con toda la existencia con agua, con el diluvio. Y dice 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Menos mal que está este pero. Porque si no estuviera este pero aquí en la palabra, esta palabra pero, ni usted ni yo estuviéramos acá. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Vamos a ver Efesios 2. Efesios está hablando de nosotros. Efesios 2, nosotros. Efesios 2. Él, a partir de, ya lo vamos a buscar acá. Vamos a verlo desde el 4. Está hablando, en el contexto está hablando
de que nosotros vivíamos antes en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, Dios nos tenía la vista encima. ¿Qué dice el 4? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios por este pero. Porque si no hubiera habido este pero en la palabra, ni usted ni yo estuviéramos hoy aquí sentados. Pero Dios, como es misericordioso, nos salvó por gracia. Así como Noé no hizo nada para Dios verlo con gracia, así usted no hizo nada para que Dios lo viera con gracia. Usted no fue salvo porque usted era malo, muy malo, o fue salvo porque era muy bueno. Usted no fue salvo porque era muy íntegro, o no fue salvo porque era muy deshonesto. No, usted fue salvo por gracia. Efesios 4:7. Está hablando de que tenemos que ser humildes, mansos, pacientes, unidos, bajo la paz, un cuerpo, un espíritu. Y dice el 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? A nosotros se nos ha dado también la gracia. Dios nos ha dado la gracia. Y estaba en una oportunidad, leí un libro donde estaba hablando de la gracia y el escritor decía que la gracia es como un río. Y nosotros somos como un barco que va por ese río. Entonces, en el río de la gracia va el barco, pero de repente en el río más adelante hay una piedra muy grande donde el barco, si sigue, choca y no puede irse a un lado porque la piedra es demasiado grande y abarca todos los lados del río. Entonces el escritor decía que la gracia era que Dios aumentaba el río sobre la roca y el barco pasaba por encima de la roca. Aleluya. Se lo vuelvo a decir. Dios no quitaba la piedra. Dios no quita la piedra. Dios aumenta la gracia. Así que no le pidas a Dios, oye Dios, quítame esto. No, Dios, dame gracia. Porque el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y le dijo, oye, le he rogado 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Por eso es que Dios nos da la gracia. Te basta mi gracia. Ahora, ahí es donde nos cuesta entrar en la gracia. Porque la gracia, no tienes que hacer nada para entrar en la gracia. Para entrar en la gracia, solo tienes que creer. Por eso es que nos cuesta tanto, porque nos cuesta creer que creyendo entro en la gracia. Nos cuesta creer que creyendo recibo la bendición. Porque, mire vamos a ver Romanos 10:20, para que usted se dé cuenta en nombre de Jesús que es la gracia. Yo he aprendido a descansar en la gracia. Dice, esto es hablando de nosotros cuando éramos gentiles. Ya nosotros no somos gentiles, somos hijos de Dios. Pero de nosotros cuando éramos gentiles, el Señor en Isaías, en Isaías y también por medio de Moisés el Señor habló. Romanos 10:19, vamos a verlo. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Ese pueblo éramos nosotros, los gentiles.
E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Esa es la gracia. ¿Usted preguntaba por Dios? ¿Usted estaba buscando a Dios? No. Yo no estaba buscando a Dios. Cuando yo fui salvo ese día, yo no me levanté: hoy voy a ser salvo o voy a confesar a Jesús. No, yo no estaba preguntando por Dios, yo no estaba buscando a Dios, pero Dios por su gracia me salvó. Aleluya. Eso es lo que nos cuesta entender. Que no es porque hicimos cosas buenas, sino porque Dios es un Dios de gracia. Y dice: y cuando el Dios de toda gracia, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo te afirme, perfeccione y establezca. El Dios de toda gracia. No hay nada fuera de la gracia. No hay nada fuera de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, lo dice Filipenses 2:13. El Espíritu Santo va a producir en mí tanto el querer como el hacer. Es la gracia. Es el Espíritu Santo el que va a producir en mí. Yo no voy a producir nada para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir en mí que yo haga algo por la gracia. Va a producir que yo anhele algo por su gracia. El Espíritu Santo va a producir en mí que yo no quiera beber. El Espíritu Santo va a producir en mí que yo no vea a las mujeres cuando estoy casado, que no sea adúltero, que no sea fornicario, que no vea pornografía. El Espíritu Santo va a hacer en mí que yo no me guste más la droga. El Espíritu Santo va a producir en mí que yo no diga más mentira. Es el Espíritu Santo, no nosotros, porque es por gracia. ¿Por qué? Porque si yo hago algo para Dios, ya no estoy en la gracia, estoy en la ley. ¿Qué decía el apóstol Pablo? 1 Corintios 15:10. El apóstol Pablo, superó a todos los apóstoles. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:10. Bueno, lo voy a buscar yo aquí. Ok. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, pues he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Este hombre trabajó más que todo, pero no era él, era la gracia. Me gusta esto, porque yo no tengo que reventarme la cabeza viendo qué voy a hacer para Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer para Dios? No, porque la gracia de Dios va a producir en mí el querer y el hacer. Entonces, esa es la gracia. Eso es lo que no entienden las religiones, que es por gracia. Todas las religiones que yo he visto y que he oído, porque sí me gusta saber las otras religiones, todas las religiones se salvan por lo que hacen. Nosotros nos salvamos por gracia, por no hacer nada. Y eso es lo que nos cuesta entender, porque siempre queremos hacer algo. El apóstol Pablo no hacía nada, era la gracia, pero la gracia hizo que hiciera más que todo. ¿Quiere un ministerio grande? Que reine la gracia, vive en la gracia. No esté tratando de ver si a aquel pusieron y a mí no me pusieron. No trae de decir, no diga, oye, ¿por qué aquel lo pone acá? O aquel hace esto. No, cállese la boca, permita que el Espíritu Santo produzca en usted. Y como lo he dicho, mire, nosotros podemos estar sentados acá y viene una persona y ese día recibió a Jesús. Primer día en la iglesia, pero esa persona haya gracia delante de los ojos de Jehová y esa persona se para y empieza a orar por los minusválidos, por los paralíticos. Esos paralíticos empiezan a pararse y Dios le da un tremendo ministerio a esa persona. No tiene que estar 500 años en la iglesia o 30 años en la iglesia, porque es por gracia. He conocido en estos pocos años que tengo personas que tienen muchos años del evangelio, pero también he conocido personas que tienen poquitos años del evangelio, han creído por gracia y Dios los utiliza.
¿A quién Dios le da la gracia? Bueno, a todos. ¿Pero quién la aprovecha? La gracia la aprovecha el humilde. Porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Así que si usted o yo tiene mal carácter o somos soberbios, olvídese de que usted va a vivir por gracia. Usted podrá vivir, o yo podré vivir una vida cristiana ahí, pero Dios no nos va a utilizar. Porque Dios utiliza al manso, al humilde. ¿Usted sabe quién es el humilde? El sumiso. A José, por eso que le digo, la gracia no es que todo el tiempo te va a ir bien. Por eso es lo del río. La gracia es que yo nunca no me voy a enfermar. El apóstol Pablo se enfermó. ¿Y qué le bastó? Su gracia. La gracia no es que me va a ir bien. ¿Qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego? Lo metieron en el horno de fuego, no le fue muy bien, pero estaba la gracia de Dios y no se quemaron. Porque hay también un falso concepto y una prédica donde a ti siempre te va a ir bien. Sí, de verdad que todo lo que tú hagas prosperará. Porque dice el Salmo capítulo 1, que si yo le medito en la ley de Jehová, de día y de noche todo lo que haga prosperará. Pero hay algo, no todo el tiempo nos va bien. Por eso es que Dios dice, cuando ustedes hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. O sea que vamos a padecer. Vamos a enfermarnos, vamos a padecer necesidades. Un día vamos a padecer hambre. Un día vamos a tener problemas personales. Se nos van a morir los familiares, se nos van a enfermar los familiares, los hijos se nos van a poner rebeldes, las esposas y los esposos se van a poner rebeldes. Eso no quiere decir que Dios te ha abandonado. Lo que quiere decir es que Dios quiere que tú dependas de su gracia. Gracia sobre gracia. ¿Qué dice Juan capítulo 1:16? Gracia sobre gracia. Muchas veces no basta una simple gracia, tiene que haber más gracia. Gloria a Dios. En algunos momentos de mi vida yo digo, oye Señor, yo necesito que tú me sostengas. Oye, yo necesito que tú me sostengas, Dios mío. Dependo de su gracia. Y Él añade más gracia, gracia sobre gracia. Gálatas 2:21, el apóstol Pablo recibe una gran revelación. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuál es la gracia que Dios nos ha entregado? Mire, la mayor gracia que Dios nos entregó fue que nosotros podemos morir, que Dios nos mató. Esa es la mayor gracia. Porque al que Dios crucifica, ¿será que lo crucificó por bueno? ¿O a quién crucificaban? ¿A quién crucificaban? Al malhechor. Y Jesús se hizo como un malhechor por ti y por mí. Pero dice la palabra, Gálatas 2:20, no lo estoy diciendo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y qué dice el 21? No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Déjemelo ahí. O sea, que si yo voy a hacer cosas buenas y yo voy a ser salvo porque hago cosas buenas, por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Porque si yo voy a ser justo delante de Dios porque no digo grosería, o soy justo delante de Dios porque no me meto con la gente, o como dice el mundo, yo con tal de que no le haga mal a nadie. Una cosa, pero es que tú eres salvo por gracia, por la fe en Jesús, porque Jesús murió para que tú fueras salvo por gracia. Entonces veo la diferencia entre una obra que es hecha por la gracia de Dios y una obra cristiana que es hecha por la gracia de Dios, pero hay una obra cristiana que es hecha por la ley, por las obras.
Y he visto que hay obras que de verdad Dios la levanta porque es por la gracia, pero he visto obras que duran mucho tiempo y de verdad son grandes, pero al final, mire, para abajo. Porque nunca dependieron de la gracia, sino de las obras, de hacer cosas para Dios, pero nunca dependieron. Y cuando usted ve muchos ministerios, pero ministerios que no son para nada humildes. Si usted hace algo para Dios, mira lo que dice Romanos 4:4. El salario no se cuenta como gracia, por eso es que Dios no permite ni va a permitir que nosotros hagamos cosas buenas para Él. De que salga de mi carne, de Jesús, Meneses. Si sale del Espíritu, Dios le agrada. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya, cuando yo deje este mundo y me encuentre delante de Dios, yo le voy a decir, un momentico, Señor. Yo canteaba en el teclado, cantaba, y cuando yo cantaba la gente caía, y yo iba todo el tiempo a la iglesia, era el primero que llegaba y el último que me iba. Yo siempre he estado con mi pastor, le he sido fiel a mi pastor. Siempre voy a las reuniones, no me he pelado ni una, y cuando he ido es porque he estado enfermo. Nunca falté a una reunión. Tú me debes algo a mí. ¿Qué me va a decir Dios? Momento, yo no te debo nada a ti. Tú fuiste salvo por gracia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Yo quisiera que la iglesia entre en este pensamiento para que seamos una iglesia poderosa. En el pensamiento de la gracia. Dios no nos debe nada a nosotros. Nada. Cuando yo sé que Dios no me debe nada a mí, sino yo le debo a Dios, soy salvo por su gracia. Le digo, Señor, entonces produce en mí. Cuando yo llegué a la iglesia, yo le dije al Señor, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Donde esté yo. Y yo vi para todas partes y decía, ¿dónde estás tú? Bueno, lo que veía, ¿dónde está Dios? En la iglesia. ¿Dónde tengo que servirle? En la congregación. Porque si por gracia soy salvo, de gracia recibiste, da de gracia. Si yo soy salvo por gracia, debo servirle a Dios por gracia también. Romanos 11:5. En este tiempo hay un remanente escogido por gracia, no por mérito. Ahí es cuando Dios agarra el alfiler y me pincha para que... Yo fui escogido por gracia, usted fue escogido por gracia, usted no tiene méritos para ser salvo, nadie tiene mérito para ser salvo. Leamos Romanos, nadie busca a Dios, no hay quien entienda, todos a una se hicieron inútiles, sepulcro abierto es su garganta, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. La iglesia tiene que entrar en la gracia, tiene que entrar en la humildad. Yo he vivido experiencias como grupo de adoración, experiencias con hermanos que se creen que Dios le debe a ellos. En vez de dar por gracia, lo poco que tú sabes, darlo por gracia. ¿Estamos enseñando a alguien, le estamos dando por gracia lo que Dios nos ha dado por gracia? Vamos a empezar un nuevo discipulado. Espero en el Señor Jesús que salgan discipuladores. Para lo que aprendieron por gracia, lo den por gracia. No seamos como un depósito de pura, no, dame gracia, Señor, dame más por tu gracia, dame más por tu gracia, dame más por tu gracia. Y cuando vemos, somos como unos sepulcros blanqueados, como unas nubes sin agua. Debemos entrar en la gracia. Yo soy pastor por su gracia.
y lo he dicho en la iglesia, no me considero un pastor. El pastor es el pastor Silvino. Yo soy el ayudante del pastor. Yo soy ayudante de mi pastor. Pero por su gracia, Dios me ungió como pastor. Pero cuando Dios me ungió como pastor, que fueron a los 10 años, alguien en la iglesia dijo, oye, si este duró 10 años para ser pastor, yo me voy de aquí. No entendió que es por su gracia. Y de paso, es una gran responsabilidad ser pastor de una iglesia. Pero dependemos de su gracia. Si Él nos escogió, le damos la gloria. Nos callamos la boca y decimos, bueno, Señor, estamos en tus manos. Porque es por gracia, no es por mérito. La gracia sobreabunda. ¿Usted quiere tener dinero? ¿Quién quiere tener dinero aquí? Bastante. Levante la mano, ¿quién quiere tener dinero? No, sin ser hipócrita. Yo quiero tener mucho dinero. Yo quiero tener dinero y yo voy a levantar la mano. Sí, Dios mío, yo quiero tener mucho dinero porque la palabra de Dios dice que tú vas a mostrar las abundantes riquezas de tu gracia para aquellos los que creemos. O sea que Dios va por medio de usted a mostrarle al mundo las abundantes riquezas de Él. Pero es en su gracia, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia vino por el Señor Jesús, Juan 1:17. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por el Señor Jesús. Jesús es la gracia. Bástate mi gracia. ¿Cómo se conducía el apóstol Pablo por el mundo? 2 Corintios 1:12. Por la gracia de Dios. Deje de tratar de convencer a la familia de que crea en el Señor. Descanse en la gracia. Y Dios se lo va a traer solito. Si usted de verdad está viviendo por la gracia, ellos tienen que ver la gracia de Dios en usted. Los hijos. Yo tengo experiencia con mis hijos de cómo Dios ha puesto gracia en mí con mis hijos. Cómo mis hijos, después de cierto tiempo, han visto que Dios de verdad me ha dado gracia. Dice 2 Corintios 9:8. Fíjense, yo quiero entrar en esto, ¿verdad? Porque no estoy predicando un evangelio de dinero, no. Pero tampoco puedo ser hipócrita conmigo mismo, porque si yo le digo, no, Señor, no me des nada, no me des nada, que yo quiero padecer por ti. Eso es una hipocresía, porque bíblicamente y naturalmente el hombre siempre tiene a ir hacia arriba, a prosperar. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué le dijo? Fructificaos, multiplicaos. Eso lo tenemos todos nosotros. Mire lo que dice 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¡Aleluya! ¿Cómo yo voy a ayudar a alguien económicamente si yo no tengo real? ¿Cómo lo voy a ayudar? ¿Cómo voy a ayudar al que venga a pedirme comida en mi casa si yo en mi casa no tengo comida? ¿Cómo yo voy a ayudar al que necesita dinero si yo no tengo dinero para prestárselo o dárselo? Pero según esta palabra, poderoso es Dios para que abunde en el cristiano toda gracia, a fin de que el cristiano, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios no quiere que pasemos hambre, pero si pasamos hambre, estamos en la gracia. Para que abunde para toda buena obra. Estamos regalando, estamos dando en estos tiempos que nadie da. Estamos ayudando. Entremos en la gracia. El que esté en la gracia ayuda. El que esté en la gracia está enfermo y le da la gloria a Dios.
El que esté en la gracia está pasando necesidad y le da la gloria a Dios. El que esté en la gracia le va muy bien y le da la gloria a Dios. Porque he entendido que Dios va a abundar en gracia en cualquier situación. Yo no sé este año, cómo le han ido a muchas personas, pero para mí este año es uno de los mejores años de los que yo tengo, económicamente y emocionalmente también. Tengo un hijo mayor que tenía 17 años, wow, por ahí, y Dios me lo ha traído emocionalmente. No estoy hablando de dinero, pero económicamente ha sido uno de los mejores años que yo he tenido en mi vida. Dios me ha entregado unos equipos que tenía 17 años orando por esos equipos, esperándolo. Pero Dios me habló de esto y me dijo, tú tienes que depender de la gracia. No porque te portaste muy bien o porque eres buen hijo, aunque Dios de verdad premia, galardona a los que le buscan, sino Él me lo ha entregado por su gracia. ¿Estamos entendiendo esto? Si nosotros logramos entender eso, mire, vamos a descansar, vamos a ser libres. Nosotros somos hijos de la promesa, no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Fíjense esto, hermano. Usted es hijo de la libre. El hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre. Pero vamos a ver si Dios nos da entendimiento sobre esto. Si yo soy todavía hijo de la esclava, voy a querer agradar a Dios por las cosas que yo hago. Así como Abraham quiso agradar a Dios teniendo un hijo con la esclava, con Agar, y tuvo a Ismael y metió la pata. Pero si yo creo que soy esclavo de la libre, voy a entrar en la gracia de Dios. Porque el esclavo de la libre no hace nada, el esclavo de la libre solamente cree. Perdón, el hijo de la libre solamente cree. La iglesia es hijo de la libre, es hijo de Sara espiritualmente. Dios me hizo entender eso y yo digo, Señor, entonces yo me voy a quedar tranquilo. Yo lo que voy a hacer es creer que yo estoy en tu gracia y tú producirás en mí. Le voy a decir algo, ya yo tengo 58 años y uno cuando va más, uno se siente con su cuerpo que como que disminuye. Y mi cuerpo ha disminuido. Sí, yo me siento que ha disminuido un poco mi fuerza. Y sé que eso es normal, naturalmente. Uno mientras vaya más a viejo, menos fuerza, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces yo he tenido que depender de la gracia de Dios. Porque ahora soy más viejo, pero tengo más trabajo, tengo más responsabilidades. Entonces, oye Señor, tengo que depender de ti, porque si tú me has entregado todo esto, todas las cosas que tú me has entregado, la familia, el ministerio en la iglesia, los negocios, tantas cosas, mis amistades, oye, tengo más responsabilidad. Oye, yo voy a depender de tu gracia. Entonces eso me ha hecho descansar. Yo soy hijo de la libre. Yo no tengo que hacer cosas para Dios, como hizo Abraham, que quiso agradar a Dios y metió la pata. No, cuando Dios le dijo, mira, Abraham, no era así. Abraham, no era así. Yo te dije que creyera, que yo te iba a dar el hijo. ¿Para qué te pones tú a hacer las cosas a tu manera? Metiste la pata. Por ahí, si entramos en la gracia, vamos a descansar. Entramos en la gracia, vamos a descansar en los matrimonios, vamos a descansar con las relaciones conyugales, vamos a descansar con las relaciones de los hijos. Siempre va a haber algo que, la vida no es perfecta. Siempre va a haber algo que nos va a preocupar, algún familiar,
el sobrino que echa broma, el hijo que todavía echa broma, el vecino. Siempre va a haber una preocupación, pero debemos descansar en la gracia. El llamado es por gracia. Gálatas 1:6, Gálatas 1:15, los que han sentido un llamado, es por gracia. Es por gracia. Es porque Dios te vio con ojos de gracia, no porque tú seas muy buen predicador o tú tengas 20 años del evangelio o tú digas, no, es que en las otras iglesias no me pararon, pero no, estás equivocado. Es por gracia, y como es por gracia, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera darte lo que Él tiene para ti. Fíjese que qué fácil es desligarse de la gracia. Vamos a ver Gálatas 5:4. Mire lo que dice, vamos a ver el 3. Vamos a ver todo el capítulo 5 para poder entender esto. Gálatas 5, parte del capítulo 5, el principio, desde el 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, le está diciendo a los Gálatas, si ustedes se vuelven a circuncidar, de nada van a aprovechar lo que Cristo hizo por ustedes, ¿ok? O sea, si tú vas a hacer algo por tu cuenta, como el cristiano que bebe, entonces no, yo ahora me voy a amarrar aquí para no beber, no, mire, usted no. Usted lo que tiene que hacer es creer que Cristo ya mató a ese borracho en la cruz. Y listo, y listo. Yo cuando creí que el drogadicto estaba en la cruz, fui libre de las drogas. Cuando creí que el borracho estaba en la cruz, fui libre de ese borracho. Porque entendí que si Dios crucificó al borracho es porque el borracho merecía morir. Y Dios me dio una nueva oportunidad. El peleón, el violento, el que se la sabía toda, ese hombre fue crucificado. Y descansé y vi el milagro. Mira lo que dice acá. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, a todo hombre que quiere agradar a Dios haciendo en las cosas. Por eso es que las religiones no agradan a Dios. Las religiones no agradan a Dios, porque la religión es el hombre queriendo agradar a Dios, haciendo cosas para Dios. Váyase 3 cuadras arrodillado y se flagela con un látigo. Eso no lo ve Dios. Ya Jesús hizo eso. Vaya una penitencia, deje de comer durante varios días. No, Jesús hizo Dios una sola vez un sacrificio y para siempre. No tenemos que hacer sacrificios para Dios, ya Dios lo hizo, Jesús lo hizo. A todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Fíjese esto. Cuando yo hago algo obligado, me salgo de la gracia. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, que si yo estoy obligado a venir a la iglesia, o obligado a venir al discipulado, o me siento obligado porque el pastor me va a llamar porque no fui, o me siento obligado a ir a la coinonía para que... Si yo me siento obligado a eso, usted no está en la gracia. Usted todavía está pensando que va a agradar a Dios porque usted venga acá. Y yo quiero ser muy claro en esto, porque aquí está la libertad. Y en la gracia está la libertad. Nos podemos desligar y caer de la gracia. Mire, algún día nos iremos de este mundo, gloria a Dios. Algunos serán sembrados en debilidad, resucitarán con poder. Algunos serán sembrados en deshonra, resucitarán en gloria. Algún día nos iremos.
Pero no podemos desligarnos de la gracia. No creamos, yo no voy a ir al cielo porque toco teclado. Yo no voy a ir al cielo porque vengo todos los días a la iglesia. Yo no voy a ir al cielo porque siempre esté con el pastor. Yo no voy a ir al cielo porque sea el primero que me vaya o el primero que llegue o el último que me vaya. Yo voy a ir al cielo porque por la gracia de Dios soy salvo. ¡Aleluya! Es por la gracia de Dios que vamos a ir al cielo. Porque hemos creído. Porque por gracia soy salvo. Mire esto que tremendo. Romanos 5:2. ¿Cómo entramos a la gracia? Y es aquí, lo voy a volver a repetir, que es lo más difícil. Romanos 5:2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe entras tú en la gracia. Y le voy a decir dos cosas aquí. Uno, ¿cómo entramos en la gracia? Creyendo. No tienes que hacer nada. Es ahí donde el raciocinio humano no lo entiende. Que tú entras en la gracia creyendo, porque Dios te ha dado el don de la fe. Y lo que tienes que hacer es decir amén. Yo entro en la gracia creyendo, yo digo amén. Sí, Señor, yo estoy en la gracia. Amén. Lo creo. Listo. ¿Cómo vivimos la vida de la gracia? Si yo entro en la gracia creyendo, ¿cómo cree usted que voy a vivir la vida de la gracia? Creyendo. Dios por su misericordia nos entregó un carro. Y ayer estaba hablando con la pastora. Y a principio del año, el Señor me dijo, la barca está lista. Inmediatamente dije, amén. Y le decía a mi esposa, este año tenemos un carro, si Dios quiere, la barca está lista. Dije amén. Y le voy a decir algo, yo compré ese carro sin medio. Pero entré en la gracia creyendo. Y no fue que me dijeron alguien, ahora vas a tener un carro, así te dice el Señor, vas a tener un carro. No. Sino que yo en la palabra, Dios me dijo, estaba leyendo sobre la barca y digo, wow, Jesús necesitaba una barca, Padre, para moverse. Jesús no se iba nadando. Jesús necesitaba una barca. Y le dije, nosotros necesitamos una barca. Oye, para llevar a los hermanos. Hay hermanos que no tienen cómo. Nosotros necesitamos una barca. Y el Señor me dijo, la barca está lista. Ahora, entro en la gracia, ¿cómo? Bueno, yo tengo que honrar a Dios ahora con la barca, ¿verdad? ¿Para qué es la barca? Para el servicio del Señor. ¿Para qué es la barca? Para el trabajo. Pero ¿cómo entré en la gracia? ¿Cómo entré en el milagro? Creyendo. Mi hijo ha venido acá, Jesús Alberto nunca había venido, mi hijo mayor, gloria a Dios, lo bendigo. Los que me estén viendo, mi familia que me está viendo por internet, bendigo a mi hijo mayor, Jesús Alberto, de verdad. Pero cada vez que yo adoraba, aquí que decía, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Cada vez que yo cantaba esa canción, pon mi fe, lo alcanzaré. Yo veía a Jesús Alberto allá. No sé si usted me veía alguna vez que yo caía en ese piso, ahí llorando. Era porque Dios me mostraba a Jesús Alberto allá. Y eso, wow, yo decía amén. Entré en la gracia creyendo. Y pregúntele a Jesús Alberto cuando venga. Ahorita porque tiene tos y fiebre y va a durar 2 semanas en la casa. Por si acaso. ¿Ok? Pero pregúntale a Jesús Alberto, a mi hijo, si yo alguna vez le dije, mira, anda a la iglesia. Yo quiero que tú vayas a la iglesia. No. Sino que creí.
a lo que Dios me mostraba y entré en la gracia. La gracia de Dios es que usted ha muerto. Y con esto voy a concluir. Una vez leí en un libro que entramos en Adán naciendo. Todos venimos de Adán, porque todos nacimos de Adán, según la palabra. Entramos en Adán naciendo. ¿Cómo salimos de Adán? Muriendo. Ahí está la gracia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Cuando tú vives en la gracia, vives en lo sobrenatural. ¿Le pueden dar un gloria a Dios? ¿Le pueden dar un gloria a Dios? ¡Aleluya! La gracia. Pastor Silvino, gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermano, en el nombre de Jesús.